Sexta aliyá. Bereshit 31, 17 al 42. Bereshit 31, 19. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Rachel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Dice el comentario del Humash: los terafín eran ídolos y Rachel se los llevó para evitar que Labán siguiera practicando la idolatría. La Torá registra este episodio debido a que Rachel tenía intenciones nobles. Bereshit 31:20. Y Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. El texto hebreo dice literalmente que Jacob robó el corazón de Labán. Es la misma palabra que en el versículo anterior donde dice que Rachel robó los terafín ídolos. Robar el corazón de alguien no tiene que ver con enamoramiento, sino con un abuso de la confianza que otra persona ha depositado en ti. Labán confiaba en Jacob. Jacob se aprovechó de esa confianza y salió huyendo. El motivo fue puro porque quería obedecer al Eterno, pero el comportamiento de Jacob no fue correcto. Cometió un acto de hurto, hurtó el corazón de alguien que confiaba en él. Este tipo de hurto es muy común entre los hombres. Cuando ven una oportunidad para aprovecharse del otro lo hacen sin entender las graves consecuencias que este delito produce. Jacob tuvo que sufrir mucho durante su vida porque antes había sembrado engaño y ahora sembró el hurto. Por esta razón lo mismo pasaría luego con sus propios hijos en los cuales él confiaba. Le engañaron con la desaparición del hijo que más amaba, le robaron el corazón. Lo que uno siembra tendrá que cosechar tarde o temprano. Sé fiel al que confía en ti. Si has hurtado el corazón de alguien, arrepiéntete y ve a la víctima y humíllate ante ella y pide perdón y haz todo lo que está a tu alcance para restituir el daño. No es lo mismo la confianza que el perdón. Si una persona ha robado el corazón de otra, pierde su confianza. Aunque luego se arrepiente y pida perdón, no habrá recuperado la confianza de la otra persona hasta pasar mucho tiempo, en el caso de que sea posible recuperarla. Porque la otra persona piensa, si lo hizo una vez, lo podrá hacer otra vez. Así que ten paciencia si no logras obtener la misma confianza del que hurtaste el corazón. No le culpes por eso. Debes entender que tu comportamiento ha causado un daño muy grave en su corazón y no se puede sanar solo con el perdón. La confianza es un resultado de la fidelidad en las relaciones y una confianza dañada necesita tiempo para ser restaurada. Bereshit 31:31. Entonces Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. El miedo es lo contrario de la fe. Jacob había tenido una palabra del Eterno y esa palabra era suficientemente poderosa para producir confianza en su corazón. Pero su temor de Labán fue superior y tomó una decisión por temor. Las decisiones tomadas por miedo no son buenas, traen consecuencias negativas. Labán podía haber hecho daño a Jacob, pero el Eterno tuvo misericordia de él e intervino en el asunto. A pesar de nuestros temores y nuestra falta de confianza, Él es bueno con nosotros y nos ayuda. Bendito sea su nombre. Bereshit 31:35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Vemos una forma muy respetuosa de hablar con su padre, mi señor. Además, pide perdón por no levantarse ante él, lo cual constituye una falta de respeto. Bereshit 31:42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos y anoche hizo justicia. ¿Por qué Jacob menciona a Dios como el temor de Isaac? ¿Qué fue lo que más había impactado la vida de Jacob en su padre? Su temor a Elohim. Podría haber dicho, el misericordioso de mi padre, o el poderoso de mi padre, o el santo de mi padre, pero lo que destaca es el temor de Yitzhak tenía por Elohim. Esto nos enseña acerca de la importancia de servir al Eterno con temor. La falta de temor al Eterno es una de las causas, quizás la mayor causa, por la que el hombre peca. Yeshua destaca la importancia de temer al Eterno en Lucas 12:5. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Y Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.
En Apocalipsis se habla del Evangelio eterno. ¿Cuál es? Apocalipsis 14, 6 al 7. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Concluye el mensaje del Eterno de esta manera en Eclesiastés 12:13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Si tenemos más temor de los hombres que del Eterno, no podremos ser siervos del Mashiach. Gálatas 1:10. Porque, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. Séptima aliyá. Bereshit 31:43, 32:2. Bereshit 31:50. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. La expresión mis hijas es mencionada 2 veces. Según Rashi, esto implica que las siervas de Lea y Rachel eran hijas de las concubinas de Labán. Bereshit 32, 1, 2. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanayim. En ese momento, Jacob tuvo un encuentro con los ángeles de Elohim. Dice Rashi, los ángeles de la tierra de Israel salieron para escoltarlo en su entrada al país. Mahanayim significa 2 campamentos. En el hebreo hay 3 formas para señalar la cantidad: singular, dual y plural. Mahanayim es la forma dual de Mahané, que significa campamento, ejército. Cuando Jacob vuelve del extranjero se produce el fenómeno de los 2 campamentos. Esto habla proféticamente de la unión en Mashiach entre Yehudim y no Yehudim en el tiempo del regreso de los hijos de Israel de todas las naciones. También habla de que a pesar de ser parte del mismo pueblo del Eterno, en el mismo pueblo existen tanto Yehudim como no Yehudim que viven juntos en armonía. Llega el gran momento de volver de la diáspora. Este texto nos muestra que con el regreso de los hijos de Israel de las 3 diásporas habrá muchas actividades sobrenaturales. Ahora han llegado estos tiempos.